Jeremías en capítulo 1. Y al llegar ahí vamos a estar leyendo los versículos 8 y 9. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema: he puesto mi palabra en tu boca. Estamos aquí en el mes donde estamos hablando acerca del llamado de Dios. Un llamado que lo recibimos en una forma personal, un llamado también para la familia, para servir a Dios, y un llamado para la iglesia local, para predicar el Evangelio, glorificar a nuestro Salvador Jesucristo. Hemos estudiado casi todos los mensajes sobre Pedro. Mañana voy a retornar con Pedro también, y estamos aprendiendo mucho de él, ¿no? Y hoy vamos a estar aquí hablando de este tema. Dice Dios: he puesto mi palabra en tu boca. Dice ahí Jeremías en el capítulo 1, versículo 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y de esa parte del texto sacamos nuestro tema: he puesto mi palabra en tu boca. El llamado de Dios, hermano, para el servicio es un gran honor, que Dios nos considere y nos llame para trabajar en su obra. Pero muchas veces nosotros cerramos el oído, el corazón, resistimos el llamado de Dios. No queremos aceptar que la voz de Dios es para nosotros. Y eso se manifiesta a través de diferentes excusas que tenemos, de lo que la vida nos pone por delante y que le damos más importancia a esas cosas que a Dios, y finalmente resistimos el llamado del Señor, lastimamos a Dios no obedeciéndole, ¿no? Pero Dios todavía nos sigue hablando al corazón. Aquí en Jeremías capítulo 1, el profeta también tenía una excusa. El llamado de Dios fue muy claro. Observe cómo dice ahí el versículo 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irías tú, y dirás todo lo que te mandé. Aquí la excusa de Jeremías es: soy un niño. Pero cuando él dijo esto tenía como 20 años de edad. Ahí andaba en esa edad. Y él le estaba queriendo decir a Dios: no estoy preparado para hablar en público, no estoy preparado para enfrentar a los líderes de la nación que son carnales y rebeldes. Y entonces él quería renunciar a este llamado de Dios, pero Dios le puso 3 argumentos. Y Dios sabe, hermano, cómo eliminar todas las excusas que ponemos. Y Dios usó con Jeremías 3 argumentos. Observe cuál es el primero. Le dice Dios en el versículo 5: antes que te formases en el vientre, te conocí. Eso es lo primero que Dios le dice: te conocí. Y hermanos, cuando Dios nos llama, eso quiere decir que hemos estado delante de sus ojos, hemos sido considerados por la mirada de Dios. Dios pone sus ojos en nosotros. Y él derrumba el argumento de Jeremías, que era niño. Dice: yo no me equivoqué, yo sé a quién estoy llamando. Y le da un dato histórico: cuando antes de ser formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. El segundo argumento que Dios pone aquí, yo me lo sacaré como está. El segundo argumento, hermanos, que Dios pone ahí, dice en el versículo 5: antes que nacieses te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esa palabra quiere decir: te puse aparte, te separé,
para ese trabajo de predicador. Es decir, Dios no fue una ocurrencia que tuve en el momento, Jeremías. Yo te santifiqué, te puse aparte, eres una persona elegida para este ministerio de la predicación, para que tú anuncies las palabras que he puesto en tu boca. Y el tercer argumento que le pone Dios en este versículo 5, antes que naciese te santifiqué y te di, dice Dios, por profeta a las naciones. Cuando dice te di, quiere decir te marqué un destino, te marqué un camino como predicador, como mensajero. Así que otra vez, hermanos, los tres argumentos que Dios tuvo para Jeremías y que seguramente los puede tener para nosotros es: yo te conocí. Cuando yo te llamé para trabajar en la obra, ya te había mirado bien, ya había observado bien, dice Dios. Cuando yo llamé para que trabajes en la obra, yo ya te había separado, ya te había santificado. Y dice Dios, y te di un trabajo, que seas un predicador, un profeta, un mensajero. Y ahora, Jeremías, todo lo que tienes que hacer es decir las palabras que pongo en tu boca. Amén. Y ese es nuestro tema, las palabras que he puesto en tu boca. Ahora, hermanos, un hombre ya de 20 años ya tendría que haber entendido bien el lenguaje de Dios, Jeremías, y entender que ese era el tiempo para salir y predicar. Él se sentía inmaduro y a nosotros siempre nos falta algo para el peso. Siempre decimos, yo predicaría, pero me falta tal cosa. Y parece como que creemos en un Dios distraído, que Dios no estaba atendiendo, que ya estábamos listos para predicar las palabras que Él pone en nuestra boca. No somos nosotros los que elaboramos el mensaje, el sermón, el discurso. Es Dios el que nos da el mensaje y es Él el que pone la palabra en nuestra boca. Solamente tenemos que animarnos y salir adelante, ir al frente y dar la palabra que Dios puso en nuestra boca. El ejemplo de Jeremías no era bueno porque nos daría a pensar que ser joven es un obstáculo para predicar. Y no lo es. Aún Pablo, hablando con Timoteo, él le pidió, dice, nadie tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo, sino que tú tienes que ser ejemplo en fe, y le explican las cosas, porque un joven está preparado. Si Dios lo llamó para dar las palabras que el Señor puso en su boca, la juventud no es un obstáculo. Amén. Cuando yo di mi primer mensaje tenía 18 años. Esa fue mi primera predicación. 18 años nada más. Era casi un adolescente, ¿verdad? Y Dios me dio la palabra, y yo prediqué la palabra, y encima me tocó predicar delante de un auditorio que estaba lleno de personas que conocían muchísimo la palabra. Yo una vez les conté, mi primer sermón duró 10 minutos, y lo repetí 2 veces, así que 5 minutos lo repetí. Y todo eso, cuando algunos de ustedes pasan y uno lo ve nervioso y se traba en la lectura y todo, yo tengo recuerdo de cómo me fue a mí también, en los primeros tiempos, porque siempre me tocó estar de gente que eran pastores, que eran misioneros, que eran estudiantes del seminario muy avanzado. Es decir, que no era un ambiente fácil para mí predicar delante de personas que tuvieran tanto conocimiento, pero Dios nos había llamado, Él puso la palabra en nuestra boca. Amén. Nosotros tenemos que ir con ánimo y dar la palabra del Señor. Amén, pastor. Muchas veces, hermanos, nosotros no queremos predicar porque nos sentimos acosados por los lobos. Los lobos tienen una característica, los lobos generalmente tienen una actividad nocturna. Los lobos se esconden entre las rocas y cuando atacan despedazan a su víctima, y hay una clase de lobo hasta que se comen los huesos de la víctima. Y nosotros dice, vamos a predicar, me van a criticar, la gente me va a empezar a sacar el cuero, me van a despedazar, me van a triturar, me van a poner ahí como en una licuadora. No, mejor no predico. Va a ser un problema, y Dios viene y nos anima. Tú tienes que hablar las palabras que yo he puesto en tu boca. Amén. Y ahora nos preguntamos nosotros, en nuestra vida cristiana, algunos de los que están aquí ya tienen como 20 años o más que conocieron al Señor. Otros lo han conocido en este último año. ¿Cuántas veces Dios
Usted sintió que Dios quería que hablara su palabra y usted no dio el mensaje que Dios le puso en su boca. ¿Cuál fue la excusa? Pues ayer a mí me tocó pasar. Después de tener más de 40 años como predicador, me sentí en una situación muy incómoda y llegué a mi casa con un cargo de conciencia. Tenía que predicar. Y tranquilo, estaba en la parada del colectivo, solo ahí junto a la columna, y viene un señor y me dice, ¿usted va a tomar el 47? Sí. Dice, ¿no le ayudaría a ella a subir? Y me presento una señora ciega con su pastor. Y la señora estaba ahí y le dije, no se preocupe, le digo, yo le voy a ayudar a subir cuando venga el colectivo. Y pasó muchos minutos y pasaron otros colectivos y la señora me dice, están viniendo varios menos el nuestro. No, le digo, no, pero ya va a venir siempre en esta hora, es así. Y yo digo, ¿cómo le voy a hablar? Porque tengo miedo que se asuste, ella no puede ver con quién está ni dónde está, y de pronto ya se armó toda una fila y tenía miedo de decir algo ahí, y entre todo eso comencé a hablar con la señora. Y tuvimos una conversación alegre de los precios, de las frutas, de la verdura y esas cosas, pero no podía entrar con el tema del Evangelio. Finalmente vino el colectivo, le ayudo a subir, y cuando le guié hasta el asiento me di cuenta que no le había predicado, y le decía ahí un buen viaje, y creo que la puedo volver a encontrar, pero llegué con una culpa a mi casa, y dije, no tenía que estar predicado. Y así, hermano, nos pasa muchas veces en la vida. Estamos delante de personas que nosotros decimos, yo tenía que predicar, Dios puso la palabra en mi boca, pero yo escondí el mensaje, callé el mensaje. ¿Para qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? Observe otra vez el versículo 8, el texto con el cual comenzamos. Jeremías 1, verso 8. Esto dice Dios a Jeremías y a nosotros también. Dice el Señor, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Quiero que note el verso 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Hace como 3 meses atrás, en este mismo lugar, yo prediqué un mensaje que se llamaba Una brasa salida del altar de Dios. Y hablamos de Isaías capítulo 6, donde un ángel del Señor dice que tomó del altar de Dios un carbón encendido y le tocó los labios al profeta Isaías. Y el profeta Isaías entendió su condición de pecador y dice que después que él reconoció, después que tuvo la experiencia que el fuego de Dios tocó su boca, sus labios, él dice que escuchó la voz de Dios después de esa experiencia, y oí la voz del Señor. Y la respuesta de Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Él nos marca el camino, Dios me llama, yo tengo que responder, Dios pone su palabra en mi boca, yo la tengo que hablar. Y necesitamos que Dios toque nuestra boca como tocó la de Jeremías y como tocó la del profeta Isaías. Por aquí, hermano, pasa la cosa por nuestros labios, por nuestra boca. Necesitamos que Dios toque esa zona para que nos sintamos con la libertad, hermano, de hablar la palabra de Dios. Amén. Conocemos la palabra de Dios, el mundo necesita la palabra de Dios. Nuevo día, eran las 12:05 y me suena ahí el celular, un llamado. Y me dice, profe, dice, ¿qué tenés que hacer a la mañana temprano? Dice, necesito que vengas a la cancha de boca. Y le digo, no sé, porque tengo una cantidad de compromisos y hace 1 hora empecé a estudiar y me voy a acostar muy tarde. Pero después llamé a uno de los periodistas y a otro y armamos ahí todo el grupo y dijimos, bueno, vamos ahí. Y hoy Dios me dio esa oportunidad y al final de toda la actividad me senté con un jugador de Brasil y le regalé uno de mis libros y le hablé y le dije, esta es mi función. Y fui y hablé con uno de los líderes de la comunidad paraguaya y le regalé un libro y le dije, este es porque todos me vieron transmitir el partido ahí todo. Eso no es lo mío. Lo mío es la predicación. Y explicaba a las hermanas que nos acompañan hoy, el fútbol es un puente para llegar a almas que de otro modo yo no puedo llegar. Y después que
hago lo que a ellos les gusta, entonces voy y hago lo que Dios me pide que haga. Se pone la palabra en Dios que fui y hablé con una cantidad de personas allí. Hablé con un hombre que tengo, su hijo es un futbolista en Bolivia, y vino el muchacho y hablé con él ahí, hicimos una buena amistad, y con el papá. Y también le regalé un libro a ellos y les invité y les animé para venir a la iglesia, y en cualquier momento me llaman, no viven muy lejos de acá. Y el muchacho está jugando, en la actualidad juega en Potosí, ahora vino por estos días acá. Dice aquí el Señor, dice, encuentro mi palabra en tu boca. Y ahora la pregunta que se impone es, hermano, ¿qué palabra estamos hablando nosotros? ¿Qué es lo que estamos hablando con la gente? ¿Qué temas hablamos con la gente? Dice el hombre que dirige ahí la liga de fútbol en un video que yo no sabía que había filmado en eso. Dice, estaba mostrando ahí la cancha y de pronto enfoca así un poquito a la distancia. Me enfoca a mí y dice, y ahí está el profe, dice, haciendo sus nuevas amistades. Y esa es predicación del Evangelio. Las nuevas amistades, estamos buscando esas almas que aún no conocen a Cristo. Pero hay algo, hermano, que en un momento tiene que empezar a pesar en nuestra vida. Y es la palabra que Dios puso en nuestra boca. Amén. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, miren, Jeremías tuvo su excusa, Isaías tuvo su excusa en el comienzo. Pero no se puede negar el toque de Dios sobre nuestra boca, llamándonos a hablar. Ese es el llamado de Dios en el mensaje de hoy. Es el llamado a hablar, es el llamado a predicar. Tenemos capacidad y tenemos habilidad para hablar de muchos temas. Podemos hablar de moda, podemos hablar de costura, podemos hablar de música, podemos hablar de política, de fútbol incluido. Hablamos de muchas cosas. ¿Y cuándo vamos a hablar la palabra que Dios puso en nuestra boca? Así es, pastor. Y entonces miramos la familia, y no está bien la familia, porque no estamos hablando de la palabra que Dios puso en nuestra boca. Muchos trabajan en lugares, hermanos, que es insoportable, no hay buen ambiente, no hay buena onda, como dicen los chicos. Y es porque uno no hace la diferencia hablando la palabra que Dios puso en nuestra boca. Y venimos a veces en la iglesia, y aún en la iglesia pueden surgir problemas, y cuando eso pasa, es porque no estamos hablando la palabra que Dios puso en nuestra boca. ¿Qué tema estamos hablando en nuestra vida? ¿Qué es lo que hablamos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que hablamos con nuestra familia? ¿Qué es lo que hablamos con nuestros vecinos? ¿Estamos de verdad en el camino del Señor? ¿Estamos firmes en el camino del Señor? ¿O tenemos excusas como los primeros tiempos de Jeremías y de Isaías? Ellos no fueron los únicos. También Moisés tuvo su manual de excusa a disposición. Vamos a recordar eso en el libro de Éxodo, capítulo 4. Hasta ahí vamos, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10, hermano. Éxodo, el capítulo 4, versículo 10. Observe cómo dice la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré ¿con quién? ¿Con quién? Con tu boca. Dios puso palabra en su boca. Ve, yo haré con tu boca, dice el Señor, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y nosotros nos hacemos un drama, hermano. ¿Qué voy a predicar? Guay, si lo señalan aquí en la iglesia, dice, hermano, el sábado predica usted, el jueves, el domingo y muy, ¿qué voy a predicar? Se vuelve loco, tiene que hablar lo que Dios pone en su boca. Amén. Es así la cosa, así funciona. Hablando lo que Dios pone en su boca. No tiene que hacer un discurso, un sermón súper elaborado, con detalles y todo, solamente hablar lo que Dios pone en nuestra boca. Moisés también era de los nuestros, sabía poner excusas. Soy tardo de hablar, soy tartamudo, Señor.
Debe haber otro que se expresa mejor que yo. Debe haber otro que se hace entender mejor que yo. Debe haber otro con más estudio, con más facilidad de palabra. Y no consiste en eso la cosa. El llamado de Dios es, hermano, que digamos exactamente la palabra que Él pone en nuestra boca. De eso se trata. Ahora, observe aquí, dice la palabra, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón, y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la tuya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Dice Dios: yo ya elegí otro que habla mejor que tú, pero ese va a hablar a través de ti y tú vas a hablar a través de mí. Yo voy a poner las palabras en tu boca, tú le dirás a Aarón y Aarón le va a hablar al pueblo. Dice Dios: las palabras que pongo en tu boca. Y qué bueno que Moisés hizo caso a Dios, porque fue el gran predicador del desierto, ¿no? Ya hubo un tiempo que ya no estaba pensando tanto si era tartamudo, si la gente se iba a reír, si se iban a burlar de él. El poder de Dios vino sobre él y él hizo un gran ministerio, 40 años en el desierto predicando la palabra de Dios. Pero hay un detalle, hermano. Dios lo llamó a Jeremías como profeta, a Isaías como profeta, y Dios lo llamó a Moisés también como profeta. Esa palabra significa mensajero, es un mensajero. Y ahora yo les voy a mostrar un texto cuando Dios puso los requisitos para el profeta. Y obsérvelo conmigo, en Deuteronomio capítulo 18. Ahí vamos a ir un momento. Después de Éxodo, más adelante, usted va a estar encontrando ahí el libro de Levítico, Números, y después llegamos a Deuteronomio. Y ahí ponemos la mirada en el capítulo 18, versículo 18. Y después, si usted quiere leerlo en su contexto, aquí están los requisitos que debe tener todo profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Tenía que tener 7 requisitos que aparecen mencionados aquí. Yo solo voy a leer aquí versos 18 y 19. Dice Dios: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mire, ese profeta nos dice: mire que yo tuve una visión, tuve una revelación, tuve tal o cual cosa. No, el profeta tenía, hermano, no se podía salir de ese molde, tenía que hablar todo lo que Dios le mandaba, toda la palabra que Dios ponía en su boca. Ese no tenía sueños raros ni visiones raros, él hablaba la palabra que Dios le ponía en su boca. Y si el profeta hablaba algo que no se cumplía, le mataba. Mire si esa ley anduviera hoy, mi gente sabe cuántos apiladitos morirían por todos lados. Porque hay tanta gente hablando cosas de hombres en los púlpitos y no hablan la palabra de Dios. Así es, pastor. No habla la palabra que Dios pone en la boca. Habla lo que les hace sentir bien y lo que a la gente le hace bien y lo que la gente hace que le aplaudan, que lo mimen, que lo hagan sentir como una estrella al predicador. Eso no es el resultado de una palabra de Dios puesta en la boca de Dios. Así es. Cuando hay una palabra de Dios uno se siente incómodo. Ya cuando uno empieza a escuchar la predicación dice: ay, si va a ir por ese lado me va a pisar un callo. Si va por ese lado, ay, me va a meter el cuchillo al hueso. Si va por ese lado, ay, ese es mi pecado por ahí. Uno está incómodo cuando el predicador da la palabra de Dios. Amén. En cambio, cuando están los otros que están para entretener a la gente, para divertirlos, hacerlos sentir bien y todo eso, la gente no tiene ninguna preocupación en la reunión. Solamente está esperando algo novedoso, algo nuevo en el show. Sí. Pero esto no se trata de un show. Se trata de la casa de Dios, de la obra de Dios y de la palabra de Dios y de la palabra que Dios pone en nuestra. Amén. Dice el verso 19 ahí, Deuteronomio 18, 19. Dice Dios: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. Dice Dios, ustedes tienen al predicador, tienen el varón de Dios, Él le está dando las palabras que yo puse en su boca. Y si usted no va a obedecer la palabra, se va a rebelar a la palabra, se va a oponer a la palabra, usted no va a tomar en cuenta la palabra, dice Dios, entonces yo le pediré cuenta de lo que usted hace. Así es. Entonces esto, como hablamos hace 2 domingos atrás, ¿se acuerdan de aquel hombre, decía Santiago, que se miraba al espejo y luego se iba y se olvidaba cómo era? Y eso se volvió moda desde hace tantísimos años en las congregaciones, gente que va, está en el culto y se va de la misma manera. La palabra de Dios no produce ningún efecto, no le aporta ninguna enseñanza, no produce ningún cambio. Y dice Dios, esa clase de gente yo le pediré cuenta. Porque la palabra, hermano, en términos de Isaías, decía, la palabra de Dios no vuelve vacía. Así es, pastor. Cuando yo voy a escuchar la palabra, cualquiera sea el predicador, un joven, uno experimentado, quien sea el predicador, si es la palabra de Dios, yo estoy seguro que Dios tiene algo que hablar conmigo. Amén. Siempre hay algo que tenemos que mejorar, que corregir, siempre hay algún pecado que necesitamos abandonar, siempre hay un desafío que necesitamos aceptar. Así es. Siempre la palabra de Dios, cuando es predicada, ella hace su obra. Y ahora les quiero llevar a Ezequiel, el capítulo 2. Ezequiel, el capítulo 2. Y quiero que observe ahí por un momento versículo 3. Y quiero que pueda poner, hermanos, atención a cómo Dios trata del mismo modo con todo. Como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Jeremías, con Moisés. Ahora usted va a hablar que es la misma regla para Ezequiel. Y eso nos hace saber que también es para nosotros. Observe cómo dice Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Y aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Y ahora ponga atención al 7. Dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Así que, hermanos, un pueblo rebelde no era una tarea sencilla para Ezequiel. Él tenía que ir a predicar, dice que era gente de rostro, dice la palabra de Dios, de duro rostro y empedernido corazón. Esa palabra empedernido quiere decir que eran corazones de piedra, empedernidos de piedra, difícil entrar a esos corazones con el mensaje de la palabra de Dios. Y ahora lo mismo que le dijo a Jeremías y le dijo a Josué y le dijo a Moisés, dice Dios, yo estaré contigo. El jueves citamos el último pasaje de Mateo donde Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros, solo tenemos que hablar las palabras que Él puso en nuestra boca. Amén. Y ahora dice que este pueblo rebelde habitaba entre zarzas. Usted sabe que la zarza es un arbolito chiquitito, lleno de espinas. No sirve para nada, no sirve para sombra, no produce fruto, no sirve para leña. Todo es un matorral de espinas. Y dice gente que es como esa, que no son buenos. Ahí te mando a predicar. Ahí tienes que darle mi palabra. Luego le dicen, son como escorpiones. Quiere decir que eran gente de corazones venenosos, de lengua venenosa, ponzoñosa, como el escorpión que tiene su aguijón donde le da el veneno a la persona y le produce
produce fiebre y en la mayoría de los casos lo lleva a la muerte. El de gente que es como escorpión, a eso tienes que predicar. Ahí te mando. Pero yo algo parecido escuché en el Nuevo Testamento cuando el Señor le dijo a los apóstoles, miren que los mando como ovejas delante de lobos. La tarea nunca es fácil para el cristiano. La cosa se vuelve simple cuando nos limitamos a decir las palabras que Dios puso en nuestra boca. Ahí se pone buena la cosa. Cuando decimos las palabras que Dios puso en nuestra boca. Y Ezequiel tenía esta misión de ir y de predicar la palabra de Dios. Dios les dijo, escuchen o dejen de escuchar mi palabra. Tú les hablarás todo lo que yo ponga en tu boca. Miren cómo sigue esta historia de Ezequiel, pero ahora aquí en el capítulo 3. Versículo 22. Dice aquí, Ezequiel 3, verso 22. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí. Ponga atención a eso. Vino allí la mano de Jehová sobre mí. Y me dijo, levántate y sal al campo, que allí habitaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí. Lo primero en el verso 22 dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí. Verso 24 comienza diciendo, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ahora mire el verso 27, dice Dios, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. ¿Qué cosa va a decir? Las palabras que Jehová puso en su boca. Amén. Y ahora Dios le dijo, tienes que padecer el tiempo mudo, permanecer mudo, porque esos son casas rebeldes, y si no hay predicación, no hay bendición. Israel sufrió 400 años. Cuando mataron a Zacarías, el último profeta en el templo de Dios, hubo 400 años de silencio, no había ni un mensaje de Dios, hasta que apareció Juan el Bautista en el desierto. Ahí Juan comenzó a predicar la palabra de Dios. Ese pueblo tuvo 400 años sin bendición, donde no hay predicación, no hay bendición. Y cuando Dios dice, vas a estar un tiempo mudo, es porque ellos no son dignos de recibir una bendición de ti. Pero va a llegar el momento que voy a volver a mostrar mi misericordia, pondré mi palabra en tu boca y tú irás y les hablarás. Amén. Porque la misericordia de Dios es infinita, no se agota. Amén. A veces hace una pausa, pero luego se manifiesta con todo su poder y la hermosura de la misericordia de Dios. Pero les voy a llevar a la parte final de este mensaje. Y aquí mismo, en Ezequiel, dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1. Observe ese texto, por favor. Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amén. ¿De qué rollo se trata? De la palabra de Dios. Amén. Y Dios le está diciendo a su predicador, tienes que comer de este rollo de mi palabra, alimentarte, sentir que tu vientre está lleno de mi palabra, y luego esa palabra estará en tu boca.
Y vas a notar algo, que esta palabra es dulce como miel. Es inconfundible. Es la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, es lo que hacen muchos predicadores en los púlpitos que no tienen nada que hablar, excepto las tonterías que dicen, porque no se alimentan de la palabra. No se alimentan de la palabra, por eso hablan de bodas y de viajes y de paisajes y de cosas de prosperidades económicas y materiales, de ninguna cosa que se llevarán a la eternidad. Hablan de vanidades. ¿Y por qué hablan así los predicadores modernos? Porque no se alimentan con la dulzura de la palabra de Dios. Amén. Cuando Ezequiel se alimentó de esta palabra, dice que esta palabra fue dulce a mi paladar. Y ahora se nos impone esta pregunta: ¿qué clase de paladar tenemos nosotros? ¿Tenemos un paladar amargo, un paladar sin sabor? ¿Sentimos la dulzura de Dios en nuestra boca? ¿Sentimos una dulzura que es digna de compartir en la palabra que Jehová puso en nuestra boca? Así que este pasaje de Ezequiel, lo primero que nos está diciendo, yo les diría, gritando desde el Antiguo Testamento: aliméntate con la palabra. Aliméntate con la palabra. Todos nosotros hacemos planes de comida. Algunas familias dicen: el domingo comeremos unos tallarines y con tuco y salsa verde y roja y esto y lo otro. El domingo comeremos pescado, otros planean comer su asadito, su chorizo. ¿Quién puede hacer eso? Todos planeamos vacaciones, viajes, voy aquí en el avión, voy en el colectivo, viajo así, asá. Pero nadie tiene plan alimenticio de la palabra de Dios, o muy poco lo tiene. Dice: termino aquí mi día de trabajo, 10 horas, 12 horas, llego a mi casa, me doy una ducha y me pongo frente a la Biblia a leer. Hay muy pocos programan su vida así. Hay algunos que lo hacen. Muy pocos son los que dicen: mañana me levantaré a las 6 de la mañana y antes de salir al trabajo leeré la palabra de Dios, estaré un tiempo en oración. Algunos lo hacen, pero son muy pocos. La gente tiene otras clases de pensamientos que están más cerca del materialismo que de la vida espiritual. Pero aquí Ezequiel vio ese rollo, vio esa palabra, la probó, fue dulce en su cuerpo. Dice: era como la miel. Esta palabra es como un panal de miel. Y déjenme decirle esto en la parte final. Cuando uno se alimenta de esta palabra, de este panal, de esta miel, alegra el corazón de los santos. Amén. El carnal no se alegra, porque el carnal lo lee ahí como una receta de comida, o como la noticia de deporte en el diario. Pero el que es santo, el que está apartado para Dios, ese la lee, la medita. La Biblia usa la palabra, la escudriña. Eso quiere decir un análisis profundo de la palabra. Me meto en lo profundo de la palabra, y entonces cuando mi vida toma contacto con esta palabra, con este panal hermoso de dulzura, si soy un hombre santo, una mujer santa, entonces esto me alegrará. Amén. Saldré a la calle con una sonrisa, enfrentaré mi día de trabajo, de estudio con una sonrisa, porque la palabra de Dios alegra a los santos, la palabra de Dios endulza la boca, la palabra de Dios endulza los corazones, la palabra de Dios endulza las almas. ¿Por qué vivimos en un mundo con tanta gente amarga? Porque no disfrutan de la dulzura de la palabra de Dios. Así es, muchos de ellos no la conocen, pero usted y yo sí la conocemos. Pues acerquémonos a este panal maravilloso de dulzura y alimentémonos como Ezequiel con la palabra de Dios. Este panal está preparado para nosotros, hermanos. Amén. Para los salvos, para los hijos de Dios, para los herederos de la vida eterna. Yo les digo así: este panal nos pertenece, disfrutémoslo. Amén, pastor. No perdamos la oportunidad, porque en ningún otro lugar encontrará tanta dulzura como en la palabra de Dios. Así es, pastor. Esto sí que es bueno, hermano. Amén. En ningún otro lugar encontrará tanta dulzura como en la palabra de Dios. Todos nosotros deberíamos estar ligados a este panal, a esta fuente de bendición. Quizás, hermanos, usted dice: en mi vida no hay cosas dulces. Tengo que hacer mucha memoria para recordar algo dulce.
Yo les digo, acérquese al canal, acérquese a Dios. Amén. Y disfrute de la dulzura del Señor. Un versículo del Evangelio de Juan, y ese vamos a terminar por aquí. Si puede ir por favor al Evangelio de Juan, el capítulo 17. Todo ese capítulo es maravilloso, hermoso para leerlo. Es la oración intercesora del Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros. Y dice Juan 17 y el versículo 8, estas palabras. Juan, el capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice Jesús: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El que dice estas palabras es el Señor Jesucristo, y a mí me impacta en esta conversación con Dios el Padre, diciéndole: las palabras que me diste les he dado. Y si fuéramos nosotros interrogados en esta hora y Dios nos dijera: están dando mi palabra, la palabra que puse en sus bocas es lo que están hablando con otras personas, la palabra que puse en su boca es lo que ustedes conversan con otra gente. Quizás nosotros no, pero Jesús pudo decir: la palabra que tú me diste yo les he dado. En otras palabras, las palabras que pusiste en mi boca, Padre, yo les he dado. Amén, pastor. Ahí está el Señor Jesús mostrándonos el ejemplo de cómo debe ser la cosa. Y ahora dice este verso 8: y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Así que un hombre, una mujer puede ser distinguido como que pertenece a la familia de Dios por las palabras que dice. Las palabras que nosotros hablamos cada día permiten que la gente nos identifique como hijos de Dios. Pero la gente lo escuchaba a Jesús, escuchaban las palabras de Jesús, y dice: y ellos reconocieron que yo salí de ti. ¿Por qué? Por las palabras. Y todos nosotros, si hablamos la palabra que Dios puso en nuestra boca, reconocerán que somos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos salvos por Cristo. Amén. Hermanos, en este mes Dios nos está llamando, y en esta noche y en este mensaje Dios nos está llamando a predicar su palabra. No son nuestras ideas, no son nuestras interpretaciones. No tenemos que hablar de lo que nosotros creemos, lo que tenemos que hablar es de lo que Dios dice, de la palabra que Él puso en nuestra boca. Nuestras opiniones no son importantes, no son trascendentes, pero la palabra de Dios sí es importante, la palabra de Dios sí es impactante, la palabra de Dios sí es poderosa, que puede salvar y dar vida eterna. Esas palabras tenemos que hablar, dice Dios, para que hables las palabras que yo puse en tu boca. Ese es nuestro desafío. Vamos a hablar con el Señor. Si nos ponemos de pie todos, por favor, y vamos a hablar con Dios, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora por tu palabra y por este recuerdo precioso que tenemos que hablar todo lo que tú has colocado en nuestra boca. Que podamos, Señor, romper ese silencio y hablarle a este mundo acerca de Cristo, del perdón de pecados, de la salvación eterna, para el que cree en Jesús como su Salvador. Y Padre, que en este lugar de la Iglesia Bautista Maranata tú empieces a tocar nuestros labios y que podamos sentir y experimentar ese cambio al sentir que hay personas escuchando tu palabra, Señor, por medio de nosotros. Es la hora que pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida y solo tú puedes ser el que produzcas ese cambio, tocando nuestro labio, tocando nuestra alma, tocando nuestro corazón. Necesitamos, Señor, corregir. Necesitamos, Señor, obedecerte. Necesitamos, Señor, aceptar cada desafío que tú nos pones a través de tu palabra. Y por eso que el Espíritu Santo se mueva con poder y actúe en nuestra vida.
y nos marque estas enseñanzas para empezar a hablar todas las palabras que tú has puesto en nuestra boca. Bendice este tiempo, bendice cada familia aquí en este lugar. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo.